Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos, gracias por participar, por asistir a este espacio. En el taller que iniciamos ya hace 15 días con la sombra en el espejo y estamos trabajando las 21 máscaras o sombras del ego. Entonces hoy continuamos con tres de esas sombras y son bien especiales. Así que les recomiendo que tengamos a la mano una hojita en blanco o una libretica donde apuntar para hacer unos pequeños ejercicios reflexivos en la medida que vamos trabajando cada una de las tres sombras de hoy. Entonces, si no tienen a la mano, porfa, yo les doy un minutico para que podamos iniciar y tengan donde escribir. No vamos a hacer muchas reflexiones, pero sí las puntuales y las más importantes para reconocernos frente a las sombras que vamos a hablar hoy. ¿Listo? Así que entonces empecemos por comenzar esta partecita. Algunos un momentico que se me desactivó. Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Pues ya muchos de ustedes me conocen porque participan en la comunidad, porque vienen acompañándome en este proceso. Ya va a ser un año, mañana cumplimos un año, así que empezaremos a hacer un par de actividades a partir de mañana para celebrar este año de aniversario. ¿Sí? Entonces, ya como muchas de ustedes saben, mi nombre es Viviana Osorio, psicóloga, tanatóloga, máster en coaching y mentora, creadora de Dolor que Trasciende. Y les estoy compartiendo en este momento, entonces, un taller muy especial de los talleres que he venido haciendo a lo largo de este año con los que inicié el proyecto de Dolor que Trasciende, que fue Sanando mi Otro Yo. Vamos a iniciar con el tema que nos convoca hoy, las tres sombras del ego que nos conducen al sufrimiento. Inicialmente les voy a hacer un resumen así cortico para que los que son nuevos el día de hoy y no estuvieron en la semana pasada ni hace 15 días que iniciamos, pues entonces reconozcamos un poquito qué es lo que estamos trabajando y puedan entrar un poquito como en sintonía. Entonces, las sombras que venimos trabajando son esas partes de mí, esas partes de ese yo que no reconozco, que me cuesta, que las oculto, que las enmascaro, que sé que soy, pero que no me gusta. Y entonces ahí entra esa parte donde el ego nos juega como esa doble moral que muchas veces tenemos, de que creemos que somos una de una manera, pero realmente somos de otra. Entonces hoy vamos a trabajar las máscaras de los roles que más representamos en nuestra vida en las relaciones interpersonales y que fue como aprendimos a movernos en el mundo para poder sobrevivir emocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que es una manera con la que yo me identifico a partir de generar o crear relaciones con el otro. Entonces, esos personajes que nos creamos, esas máscaras que nos creamos, nos llevan muchísimo al drama, a la manera en cómo podemos interpretar la vida. Entonces, esos tres roles principales con los que nos movemos los seres humanos son la víctima, el perseguidor y el salvador. Ya más o menos cada uno se va haciendo su autodiagnóstico solo con nombrarlo, ¿cierto? Más o menos ya uno ha venido haciendo un proceso introspectivo, reflexivo, con todos los talleres que hemos hecho, desde el reto en el espejo, las heridas del alma, la mentoría para el alma. Entonces, cada uno más o menos va reconociendo desde dónde se ubica y desde dónde entabla esas relaciones interpersonales. Siempre es muy importante recordar que es el ex, porque es lo que nos va a poder contextualizar por qué somos como somos y por qué de alguna manera nos cuesta tanto reconocernos en nuestra sombra.
y saber que no es malo, es una gran oportunidad que tenemos de transformarnos, de realmente mirarnos con más, digamos, autenticidad y poder conectarnos con esa esencia que somos, no lo que creemos que somos o lo que nos representa ante el otro, sino que lo que realmente como esencia de ser humano tenemos, que la perdemos por esa necesidad de agradar, de aceptar, por esa necesidad de que nos amen, de que nos aprueben, de que nos validen. Entonces, el ego es esa actitud incorrecta que tenemos mentalmente para interpretar, para mirar las cosas al otro y las situaciones que nos acontecen. Esa es una mirada distorsionada. Entonces tenemos ideas irracionales, sí o sí, todos los seres humanos tenemos ideas irracionales, tenemos pensamientos distorsionados y tenemos creencias limitantes. Sí o sí las tenemos. Y esa es parte de nuestra fuente de la manera como construimos esa estructura mental con la que interpretamos el mundo afuera. Entonces, pero entonces, ¿cómo hacemos si tenemos de entrada ese mal pensamiento, ese pensamiento distorsionado, esa manera incorrecta de mirar? Eso es lo que hacemos en el proceso de la existencia. Vivir es una manera de saber que cada que acontece algo nos lleva a dos formas de interpretar. Lo veo a través de lo que he aprendido por mi crianza, por mi cultura, por mis costumbres, por mi contexto, por mi historia, o aprendo a tener nueva información con la que puedo interpretarla de una manera diferente. Entonces a eso es lo que le llamamos es la resignificación de mi experiencia, donde tomo el aprendizaje, me queda esa cuota de sabiduría a través de vivir la experiencia o asumo una postura ante la vida que me deja en el sufrimiento. Y entonces el ego le gusta el sufrimiento porque yo les he dicho que el ego tiene una misión importantísima en nuestra mente y es salir al rescate. ¿Al rescate de quién? De nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos en ese estado de alerta que creemos que nos están haciendo daño. Entonces, desde ahí, nuestra mente en su instinto de supervivencia lo que hace es sacar esos pensamientos automáticos, esas ideas irracionales, de una manera protectora para que no sintamos el dolor de todo aquello que hemos cargado desde nuestro inicio de la historia, desde que nacemos. Listo, entonces vamos a explorar lo que hoy hablamos, hablar de esas tres máscaras, de esos tres roles que vamos interpretando en la vida. Sí o sí, y esto es importante que lo hablemos. ¿Por qué? Porque pues no nos gusta reconocer muchas veces que somos víctimas, pero sí o sí, antes de entrar en un proceso de comprensión, de aprender a asumir la vida con responsabilidad, todos en algún momento hemos sido víctimas o seguimos siendo víctimas. ¿Y eso qué implica? Pues primero, que cuando lo empezamos a reconocer, nos damos cuenta de que hay formas que podemos dejar de ser para aprender a soltar ese traje en el que nos pudimos haber metido desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir ser víctima en la vida? Yo creo que ustedes me pueden dar una definición antes de que yo les pueda contar un poquito de lo que significa ponernos ese rol, ejercer ese rol o tener ese traje con lo que afrontamos la vida. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que cuando somos víctima o cómo se siente ser víctima? ¿O qué han aprendido cuando hablamos de no se haga la víctima? ¿Qué piensan ustedes de ese rol? Cómo lo identificamos? Doctora, tenía como las cosas fáciles. No, a ver, es como cuando, es cuando uno se queda como en ese sufrimiento y que entonces uno señala que todo mundo le hace daño a uno, que todo es en contra Ujú, de uno y uno le echa la culpa a todas las otras personas de lo que le pasa o lo que le ha pasado a uno en la vida. Eso es como uno ujú. quedarse siendo como que víctima y pues lo que usted siempre nos ha dicho, sí, todos hemos pasado por ser víctima.
pero hay que aprender todos. a dejar de ser víctima. Entonces, Claro, pues no sé ponernos si, otro traje, quitarnos ajá, ese y ponernos otro traje. ujú. Muy bien, Sandra. Yo a una víctima la identifico es porque siempre o se está quejando o no sale de algo que le pasó, porque uno puede sentir pues Ujú, dolor por algo que le pasa, pero sigue como que ese daño es, ya gira la vida, es como alrededor de lo que le hicieron ujú. y los perjuicios que ha tenido, entonces siempre es como que todo gira alrededor de ella como para que le tengan como pesar. Ah, genera entonces, ¿qué? De lo que hay acá, ¿qué es lo que genera cuando uno se pone en esa postura de generar pesar, llamar la atención, que lo atiendan, que lo cuiden? ¿Qué es? Viviana, de pronto, pues no sé, yo lo tomo también como que no asumimos como la responsabilidad frente a algo que está ocurriendo. Entonces nos Mm, escudamos eh, en que, en que de pronto no es conmigo, no es mi culpa, o dejé de hacer las cosas, entonces nos escudamos, ¿cierto? Como en la misma situación. ujú. De Hay una pronto una cosa persona muy... que tiene Ujú. también una baja estima. Sí, claro. Eso es parte de las características de tener el traje de víctima, ¿cierto? Porque hay algo importante y es que yo me siento atrapado en ese dolor y siento que no sé cómo salir de ahí, no sé cómo hacer para salir de ahí. Entonces, si el otro viene y me rescata, yo empiezo a buscar la manera en cómo hacer que el otro me rescate. Entonces empieza la enfermedad como un camino, la manipulación emocional como otra forma en que yo llamo a que el otro venga, me cuide, me atienda, me dé la atención que estoy necesitando. Que es muy importante, no satanizar ese rol que muchas veces hemos desempeñado, ese rol que muchas veces nos hemos enfrentado a la vida desde ahí, porque sí o sí lo hemos hecho, sí o sí lo hemos vivido. Yo lo he vivido, yo he sido víctima, consciente e inconscientemente. En muchas ocasiones en mi vida me he reconocido como una víctima inconsciente y otras muy consciente. Y eso está mal. Es un proceso, aprender a responderle a la vida como adultos que somos, que empezamos a resolver. Entonces, ¿quién será el que se victimiza? El Uno que mismo. se queda sintiéndose insuficiente, que no tiene recursos, que no sabe cómo hacerlo. Ese niño o esa niña herida que siente que nadie lo ha rescatado ni le han dado la mano para salir de ese hoyo profundo en el que está, porque hay algo muy importante en esos roles que desempeñamos. Y es que es real, el dolor es real, el sufrimiento que tiene es real. Ay, pero es que se hace la víctima a través de la enfermedad, le duele todo, todo lo somatiza, sí. Ay, pero es que se hace la víctima y empiezan a manipular los hijos a partir de que entonces se va a morir, empieza a tener asma, si el hijo se va de la casa, si se va a casar, porque las mamás son víctimas de los hijos. ¿Ustedes tienen hijos? Yo sé, ¿Y en qué sí, momento señora. se han sentido víctima de sus hijos o sus hijos han sido tan especiales, tan maravillosos que nunca han hecho nada que ustedes sientan que han sido víctima de sus hijos? O sea, ser víctima muchas veces es una manera en cómo yo trato, trato de enfrentarme a esa realidad que no acepto, no comprendo, no sé cómo hacer, cómo darle frente y responderle de otra forma. Entonces, y yo les he insistido y en el taller les he insistido mucho que el niño se queja, hace la pataleta, la niña llora, la niña reclama, pero el adulto resuelve. Entonces, desde ahí es lo que vamos a empezar a hacer, es cómo gestionamos ese rol cuando nos damos cuenta que lo estamos desarrollando, que lo estamos viviendo, porque no crean que hoy en día todavía ya nos quitamos el traje del todo y ya no somos víctimas de nadie.
No, si alguien para, digamos, que sea importante para nosotros que tengamos un vínculo o tengamos una relación, hace o deja de hacer algo que es importante para nosotros, muchas veces reaccionamos desde la víctima. Y es tan sencillo, mire, yo he escuchado personas en relaciones que muchas veces las discusiones empiezan porque no le contestó en menos de 5 minutos el WhatsApp, el mensaje en el WhatsApp. Y ya empezamos a reclamar, ya empezamos a pedirle al otro. Entonces, desde esa postura, no pensemos siempre mirando lo grande, el que ya sabemos y pensamos en el familiar, en el amigo, el compañero de trabajo. Ay, sí, al que tengo al lado o la que tengo al lado, pero ¿cuándo y en qué momento nosotros somos víctimas de las circunstancias, de lo que hace el otro, de lo que deja hacer el otro? Porque es una forma en cómo también nosotros reaccionamos. Entonces, cuando empezamos a identificarnos y a tener conciencia de que, uy, yo me estoy en este momento comportando de esta manera, yo ya no reacciono, sino que tomo acción y es diferente. Entonces, quiero que se hagan una pregunta y que la respondan en esa hojita, en esa libreta, en eso donde tienen para tomar apuntes, porque lo importante es saber que lo reconocemos. Y yo sé que ya tener claro el rol de la víctima, todos lo reconocemos en alguien muy puntual que se nos vino a la cabeza y que ya le tenemos la etiqueta acá, pero no nos reconocemos nosotros tan fácilmente cuando estamos dentro de ese rol. Entonces, quiero que tomen nota y que se hagan esta pregunta. ¿Qué puedo hacer con lo que me hace sufrir en lugar de quedarme atrapado en el sentimiento de? Entonces, ¿qué le hace sufrir y qué sentimiento le genera? Porque a mí yo puedo ser víctima de la envidia, del enojo, del resentimiento, de los celos. ¿Qué sentimiento la lleva al sufrimiento? Tristeza. Entonces les voy a repetir. ¿Qué Por favor. puedo hacer con lo que me duele o me hace sufrir en lugar de quedarme atrapado en el sentimiento de? Entonces, el primer sentimiento que ustedes identifiquen o los sentimientos que ustedes identifiquen que los llevan al sufrimiento. Celos, rabia, envidia, enojo, resentimiento, orgullo. ¿Qué sentimiento les llega que los hace sufrir? Ay, pero ¿frente a qué? Frente a las situaciones de la vida, frente a algo puntual que estén viviendo. Sufrir no solamente es sentarme a llorar y a quejarme, ¿no? Es tener esos sentimientos que no sé cómo resolverlos, pero que me llevan a la ansiedad, a la angustia, a la preocupación, al estrés, al enojo, a la irritabilidad, a ser reactivos, a ser prevenidos, Pues a uno la sería queja tristeza, constante. uno sería la Ah, tristeza y otro sería de ah, pronto la rabia por no tener el control. exactamente, la tristeza, ajá, la Enojo. impotencia, el enojo, ujú, la decepción, el sentimiento de uno sentirse decepcionado por alguien que no hizo o hizo lo que no esperábamos que hiciera. Entonces, ¿será que sí somos víctimas o no somos víctimas muchas veces de las situaciones y de las circunstancias o de las personas? ¿Será que ese traje a veces no nos lo ponemos? Sí, doctora. Doctora, pues yo creo que siento que como que en este momento es conmigo misma en ciertos puntos, en donde me da impotencia, pero es conmigo misma, no es ya con otra persona por fuera, como de pronto yo lo veía antes. Pero Eh, estás en sufrimiento. Si yo ajá. tengo sentimientos que me están generando malestar, cualquier sentimiento que a mí me genere malestar Ujú. mental, físico o emocional, yo estoy ahí en la víctima.
Ajá, por eso le digo, o sea, es como siendo yo misma esa víctima, esa víctima todavía porque, Exacto. no, porque tengo impotencia, tengo sentimientos encontrados por no poder hacer Tengo algo. esa, me siento atrapada, me siento que indefensa, me siento que no tengo todos los recursos que necesitaría para salir de esta situación. Entonces, vamos comprendiendo un poquito que el traje, ese rol que desempeñamos de víctima es mucho más profundo de lo que aparentemente es o de lo que normalmente generalizamos de lo que es ser víctima. Lo que pasa es que esos estados del ser los podemos volver permanentes y ahí es donde está, digamos, el punto más importante y es que yo puedo hacer de un estado del ser mi identidad, mi personalidad. Entonces yo me quedo víctima toda la vida, no asumo responsabilidades, siempre miro al otro, culpo al otro, espero del otro y, y yo no crezco y yo no maduro y tengo 50 o 40, tengo 60, pero soy víctima de la vida, soy víctima de lo que me sucedió en la vida, sigo reclamándole a papá, a mamá, a la infancia, sigo pensando que la vida es injusta y yo tengo 40, 50, 60, 70, 80 y yo no maduré, me quedé como el niño herido o el adolescente herido y el adulto no resolvió nunca ese dolor y se quedó anclado al sufrimiento. Entonces, el tema no es no ser víctima, porque yo les dije ahorita, yo he sido víctima consciente y víctima inconsciente. Muchas veces en medio de la inconsciencia, como que uno reacciona o lo hacen reaccionar, eso es importante. Pero también somos víctimas de circunstancias muy duras que la vida trae y que nos toca atravesar. Entonces, por ejemplo, cuando yo atiendo personas en duelo o atiendo personas en depresión, se sienten víctimas. Yo fui víctima del dolor profundo, desgarrador que fue ver morir a mi hija en mis brazos. Yo cómo no me iba a sentir víctima de la vida en ese momento. Sería injusto negarle el dolor a una persona de lo que está sintiendo después de ver partir a su ser querido, o ver morir a su ser querido, o terminar una relación, o vivir una situación que la deja en vulnerabilidad, en fragilidad. Entonces, ser víctima no está mal. Sentirnos víctimas a veces es necesario porque necesitamos también ser reconocidos en ese dolor auténtico y real que nos genera las situaciones de la vida. El punto no es ese, el punto es si yo me quedo en el traje, si yo me quedo en el rol y si se vuelve mi estado del ser. Entonces yo me tengo que preguntar. Y también cuando yo empiezo a reconocer en mí ese estado de ser víctima, entonces me vuelvo consciente de qué partes de mí son las que necesitan ser atendidas, reconocidas, valoradas, aceptadas, que de pronto a veces quiero que sea el otro el que lo resuelva, pero yo no me he ocupado de ellas. Y entonces yo empiezo a ocuparme de todo aquello que mi alma reclama, que mi mente, que mi parte emocional, que mi parte física me está reclamando. Y entonces ahí empiezo a soltar mi traje de víctima y dejo de culpar al otro. Y entro en ese otro proceso. Entonces Sandra se nos adelantó y nos cuenta algo muy bonito y es, doctora, pues ya no culpo a los otros, pues me siento mal con lo que siento conmigo misma, con la impotencia conmigo, claro, porque entramos en esa lucha y en esa dualidad de lo que yo les decía que es parte de lo que el ego nos muestra el ideal de lo que queremos ser, pero nos vemos en el espejo y somos una realidad que ante el otro no la reconocemos, pero la sombra que tenemos, si el otro la conoce, se asombra, porque nosotros la ocultamos también, que no la sabemos, no la mostramos, porque si la mostramos no nos vendemos, no nos aceptan, no nos aman, pero en la medida que vamos siendo cada vez más auténticos en validarnos todo aquello que somos como seres humanos, sintientes de todo lo bueno que hemos catalogado y de todo lo no tan bueno que lo hemos catalogado de malo, es esa dualidad en la que vivimos, en la dualidad mental, en la dualidad emocional, entre el sí y el no, entre el bien y el mal,
Cuando yo era niña había un programa, bueno, esto es viejito, pero yo sé que ustedes muy seguramente lo habrán escuchado en su época, pero había un programa que me encantaba que se llamaba Tentaciones y se disfrazaba, había una diabla y había un angelito y se le paraban al lado al protagonista y le daban mensajes, digamos, de bien y de mal para que actuara o tomara decisiones frente a las situaciones que se le presentaban. Entonces, en esa realidad que acontecen tantas situaciones de la vida que son duras, difíciles, desafiantes, yo también tengo derecho a ser víctima. El tema y el punto más importante es no quedarme con el traje y creerme que soy víctima. Y entonces mi estado del ser me hace creer que esa es mi personalidad, con eso me identifico y pierdo la gran oportunidad de reconocer la grandeza de lo que realmente soy. Por eso la sombra, cuando aparece, es una gran oportunidad de darnos cuenta qué es lo que reclama el alma, qué es lo que reclama nuestra mente, qué es lo que reclama nuestra parte emocional. Porque cuando atravesamos ese dolor, cuando atravesamos ese sufrimiento, cuando atravesamos esa realidad que no queremos ver, que negamos, que rechazamos, que evadimos, que esto no es conmigo, ¿sí? Que me hago como el que dice de la vista gorda, perdemos esa gran oportunidad de reconectarnos, de reconocernos en la autenticidad, de ser más reales, de darnos cuenta que atravesar la sombra implica un precio, pero ¿qué precio estamos pagando cuando nos quedamos en ese estado del ser de víctima o con el traje puesto de víctima? También estamos pagando un precio, incluso muy alto, porque nuestra salud está en juego, porque muchas veces es no solamente el tema mental y emocional, es que trasladamos todo lo que no gestionamos mental y emocionalmente a nuestro cuerpo. Y las enfermedades, yo les decía, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos ha validado con estudios científicos que un 80-85% de las enfermedades son somatización. Entonces, quédense con esa pregunta a lo primero que les llegó, pero hágansela muy constantemente. Cuando empezamos a hacer este tipo de talleres, este tipo de trabajo, este tipo de reflexiones, cada vez nos vamos abriendo más a esa posibilidad de reflexionar, de darnos cuenta, de hacer como caer en la cuenta de las cosas como en el momento y decir, ¿qué parte de mí está reclamando esto? Venga, espere, ¿cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cómo lo veo diferente? ¿Cómo puedo reaccionar diferente? Porque ahí es donde sale el adulto a resolver y a decir, a ver, ¿cómo voy a responderle a la vida de otra manera, con otra información? Por eso aprender es tan importante como desaprender, porque nosotros aprendimos muchas cosas que desde la muy buena intención nos enseñaron los papás, los cuidadores, los abuelos, pero que no toda la información que aprendimos ni es sana ni es correcta. Y pues muy seguramente si nosotros no nos vamos a ese cuestionamiento de la vida, a replantearnos, a querer crecer, avanzar, pues vamos a repetir la historia de papá, de mamá y vamos a seguir con los mismos patrones de siempre. Entonces, la invitación es que siempre estemos muy abiertos al aprendizaje, pero primero también a desaprender para volver a aprender. Y entonces, en ese curso de mentoría que yo hago, que es un taller, un curso de taller muy bonito y es muy intenso y tiene muchísimas cosas para trabajarnos, yo siempre les digo que viene incluso de la palabra de Dios, eso lo usan en la neurolingüística, en las neurociencias, en los temas de desarrollo, como ustedes lo quieran ver, hoy en día tenemos un montón de fuentes y de formas de hacer cursos y de trabajarnos, pero eso es bíblico. En Romanos dice, cambia tu manera de vivir cambia tu manera de pensar para que transformes tu manera de vivir. Estamos hablando de la Biblia. No estoy hablando de un libro de hace 100 años, estamos hablando de la Biblia, que nos dice en Romanos, cambia
tu manera de pensar para que transformes tu manera de vivir. Entonces sí podemos desaprender, sí podemos volver a aprender. Y tener nueva información nos permite salir de muchas circunstancias que nos han anclado al sufrimiento. Muy bien. Entonces ahí van más o menos identificándose y ubicándose en esos roles con los que nos movemos en las diferentes relaciones interpersonales. ¿Y qué tal el rol del perseguidor? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué se evidencia ese rol del perseguidor? ¿Cómo me doy cuenta si yo puedo ser perseguidor o soy acosado por un perseguidor? ¿Ustedes qué creen? Ahí está muy claro, usa la crítica, la rigidez o el juicio como defensa. A ese que nada le sirve, a ese que nada lo reconoce, a esa pareja que todo lo que usted haga nada le parece, o a ese jefe. Esconde su herida tras el control o la autoridad y ataca antes de ser herido. Y esta frase es demasiado bonita y profunda. Bajo la máscara del perseguidor vive un alma que no se sintió protegida. Siempre que hay un victimario, antes fue víctima. Entonces, ¿en qué momento hemos sido perseguidores o yo he sido víctima de un perseguidor? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo lo reconocen? ¿Cómo sienten ustedes que pueden vivir ese rol o lo han vivido? Mira, hay una cosa muy importante. A ver, es que yo creo que sí, cuando uno nunca estuvo como que protegido y que la vida se siguió tornando así, Ujú, porque uno, digamos que desde niño uno siempre quiso que esos papás lo protegieran a uno, que eran las primeras personas pues que están pues cuidándonos a nosotros. Y cuando esos papás faltan, eh, creo que ahí ya hay una desprotección. Y ujú, entonces digamos que con las circunstancias que van pasando en la vida, uno siente que todo el mundo lo está atacando. No sé si es, ujú, o sea, uno siente que todo el mundo lo ataca, que todo el mundo le quiere hacer ujú. daño y entonces uno también se vuelve en, como en que esa persona es así y entonces, Ataco antes de ser herido. Entonces, exacto, eso. es como Entonces algo así. paso de ser víctima, ¿sí? A ser perseguidor, porque es que ya fui víctima de un perseguidor, de un victimario. Ya fui atacada, ya fui juzgada, criticada, ¿sí? Ya tuvieron control sobre mí. Cada vez que el ser humano trata o hace un proceso para buscar y encontrar el equilibrio en su vida, normalmente lo que sucede es que primero nos vamos a los extremos para ir encontrando ese punto medio y ese punto de equilibrio. Entonces yo puedo salir de ser víctima a ser victimario y después me voy dando cuenta de que, venga, pues paso de ser el bueno al malo, ahora como lo reajusto para empezar a mediarme y a poner en equilibrio lo que implica ni esto ni lo otro. Entonces, claro, cuando yo estoy en el rol del perseguidor, y de esto no nos escapamos, lo que pasa es que hay personas que cuando se quedan en el rol, se ponen el traje tan bien puesto que se vuelve parte de su personalidad, pero todos también en algún momento hemos sido perseguidores. Es más, hasta que no aprendemos a dejar de juzgar, condenar o incluso criticar, no dejamos de ser perseguidores del otro. Entonces, ¿qué pasa? El tema es cuando yo, en esa falta de flexibilidad, porque cuando yo tengo autoridad o necesito tener el control, es porque soy muy inflexible
Me cuesta cambiar mi postura, me cuesta cambiar mi manera de ver las cosas, me cuesta cambiar de perspectiva. Entonces, en ese momento, estoy siendo perseguidor del otro, lo estoy juzgando, lo estoy condenando, lo dejo sin defensa. Y ahí, entonces quiero que se pregunten, primero, ¿qué está intentando proteger? Cuando no cambiamos la manera en cómo estamos viendo, interpretando, asumiendo aquello que nos genera esa impotencia, malestar, enojo, rabia, tristeza, decepción, angustia, preocupación, ese sentimiento que me lleva al juicio, a la condena del otro, que estoy tratando de proteger. ¿Qué parte de mí necesita ser protegida? ¿Y si soltara el control? ¿Y si no fuera como yo pienso, como interpreto, como lo asumo? ¿Qué pasaría? Hay algo muy bonito del ser humano, y es que el ser humano tiene una gran capacidad de transformarse, de cambio, de transmutar, de trascender. Entonces, cada 7 años, incluso nosotros tenemos una renovación a nivel celular. El solo hecho que tengamos una renovación a nivel celular y tengamos ciclos vitales, quiere decir que hay muchas cosas que dejamos de ser, de pensar, de gustar, de priorizar, y que cada etapa de vida nos está llevando a otro nivel. Y a veces nos cerramos a creer que tenemos toda la verdad absoluta frente a algo, frente a alguien, y la defendemos, la peleamos y nos echamos a todo el mundo encima y discutimos con todo el mundo, y a la vuelta de un par de meses, años, nos damos cuenta que aquello que defendimos con todo el valor que para ese momento teníamos, eso me dejó de importar. O ahora hago eso que decía que no iba a hacer nunca. O Doctora, sencillamente, es sí, como cuando uno, o sea, ya, sí, uno primero se mortificaba por lo que decían, por lo que pensaban de uno, porque lo herían, pero creo que cuando uno ya se va transformando, cuando uno ya va aceptando de que las cosas tampoco es en contra de uno y que si de pronto van a decir alguna cosa, es uno también pensar, pues si van a decir algo como maluco o algo, también es pensar y respetar a esa otra persona sobre lo que está diciendo, porque uno ya tiene que ser consciente de lo que uno es. ¿Sí me entiende? ujú, Em, porque, pues porque todos pensamos diferente y uno también tiene que respetar a la otra persona. Eh, pero cuando uno ya va teniendo como ese crecimiento de uno estar sanando, de uno ay no, yo me enredo, doctora. Es lo que yo le digo a usted, Lo usted me más tiene que enseñar importante es, sobre eso. lo más importante es eso, Sandra, eso que nos estás queriendo manifestar es que, claro, cuando uno se hace consciente que uno va saliendo de esos roles que va desempeñando, ¿sí? Que se va soltando de ese traje, ¿sí? Que va viendo y va asumiendo la responsabilidad de muchas cosas, ya uno no deja de ver al otro como el que viene a hacerme daño, sino que uno entiende también al otro desde dónde está hablando, desde dónde está tomando su postura. Acá lo importante es que saber que el perseguidor en todos digamos, en todos los roles que vamos a ver, en todos los, porque esto tiene diferentes nombres, ¿sí? Entonces empezamos con negaciones,
hace 8 días emociones, hoy estamos hablando de roles, o sea, es que el ego se enmascara de muchas maneras. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber que cuando nosotros nos vamos al extremo del ego y escuchamos tanto esa voz interior del ego, podemos entrar en esos roles distorsionados en las relaciones interpersonales y en la manera en cómo expongo mi postura ante la vida. Pero eso no quiere decir que aunque yo me vuelva más consciente, haga más trabajo personal, crezca, expanda mi conciencia, yo no voy a ocupar esos roles en algún momento, ¿cierto? Yo los voy a seguir desempeñando en algunos momentos, solo que me vuelvo más consciente de que cada vez los hago menos y cada vez aprendo a responderle a la vida de una manera más asertiva. Entonces, ¿cuál es el punto? Saber que cuando yo escucho a mi ego al 100% caigo en estos roles. Me vuelvo víctima total, me vuelvo perseguidor total del otro, de los otros, ¿sí? Pero ¿qué escondo detrás de eso que persigo? ¿Qué escondo detrás de eso que juzgo? ¿Qué escondo detrás de eso que critico? ¿Qué escondo detrás de eso que condeno? Ataco antes de ser herido. Primero, hay un corazón que está dolido por una herida de la infancia. Recuerden que las heridas de la infancia son 5 y pudimos haber tenido las 5 o una mínimo o varias. Abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber que yo sí o sí también he sido perseguidor. Reconozco en mí qué parte necesita ser protegida, qué quiero proteger, qué necesito proteger. Y entonces salgo a la defensa de eso que necesito proteger. Entonces yo los pongo en el contexto. Muchas veces defendemos a capa y espada nuestra verdad, cuando muchas veces esa verdad, a la vuelta de meses, años, ya no nos importa, ya deja de ser relevante. Trascendimos, transformamos, desaprendimos, volvimos a aprender, tenemos una nueva información y aquello por lo que tanto fuimos perseguidores, condenamos, fuimos rígidos, juzgamos, ya lo trascendimos, lo transformamos y ya eso no me hace eco, ya no hace esa rema en mí o ya no me hace así en la herida, entonces yo la dejo pasar. Lo importante es saber que yo puedo serlo sin caer en el extremo de tener ese rol constante en mi vida frente a las relaciones interpersonales, pero que sí lo puedo desempeñar en algunos momentos cuando reacciono desde la parte de mi ego herido, de mi alma herida, de aquello que no he podido ver con claridad en mí, que necesita ser atendido. Y eso es importante. ¿Qué parte de mí necesita ser protegida? Cuando yo estoy en esa defensa, en esa rigidez, en ese juicio, en esa condena de situaciones, circunstancias o del otro, me pregunto, ¿qué parte de mí necesita ser protegida? ¿Qué parte de mí siento que no ha sido protegida? Y entonces hay unas reglas muy bonitas que se llaman las leyes en el espejo, donde el otro no es que me refleje lo que yo soy, es que me refleja aquello que necesito trabajar en mí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de este rol? ¿Claro hasta ahí? Sí, doctora. Ujú. Muy bien. Entonces, y el Salvador, a este como nos encanta y nos encanta a todos ser salvadores, ¿cierto? La mayoría somos salvadores y nos encanta desempeñar ese rol y nos sentimos muy importantes y nos sentimos muy valiosos y nos sentimos muy necesarios y es y es, digamos, de los roles más dañinos que hay es ser salvador. Y entonces inconscientemente lo empezamos a ejercer en la vida porque nos tocó, porque nos pusieron. Y eso es muy importante saber cuál fue el origen de yo ponerme ese traje. Muchas veces yo no lo elegí, me lo pusieron. A mí me Pero lo pusieron cuando yo tenía eso es 5 cuando años. uno, eso es cuando uno da consejos sin que se los pidan, ¿ok? Algo así, ¿cierto? Como cuando yo quiero salvar al mundo de todo, ¿cierto? O responsabilizarme por todo.
Miren, a mí me pusieron ese traje cuando yo tenía 5 años. Cuando yo tenía 5 años, yo llegaba a la guardería con llaves, me quedaba sola en mi casa. A los 6 empezó el tema de que yo tenía que ir a recoger a mis hermanos a la guardería y a quedarme con ellos en casa mientras mi mamá y mi papá trabajaban y yo cuidarlos durante todo el día. Entonces yo no solo me volví cuidadora, protectora, un rol de mamá, sino que yo me volví muy salvadora. Pues si ellos eran los chiquitos y yo era la grande, ¿quién salía a salvarlos? Yo 2 veces en mi vida me he visto fuera de mi control y una de esas fue porque en esa niñez una niña golpeó a mi hermano menor, lo tiró contra el andén y le reventó el labio. Ustedes no se imaginan esta niña flacuchentica que tenía por ahí unos 9 años, cómo cogió a esa otra niña y la revolcó y la volvió nada, la dejó moreteada. Entonces muchas veces los roles en la vida también nos los han puesto por la historia que nos haya correspondido. Lo importante es que cuando ya somos más conscientes, empezar a soltarlo no es fácil, es un trabajo, es un proceso, pero hacernos conscientes de trabajarlo ya es el primer paso, porque ser salvador nos pone en una postura muy interesante y es que nos creemos los buenos del paseo y creemos que la gente nos necesita y creemos que el otro no puede vivir sin mí y creemos que si no lo hacen como yo lo hago, entonces no va a salir bien. Y yo me di cuenta de que la gente podía seguir viviendo sin mí y que yo era reemplazable en mi trabajo, incluso hasta en mi familia era reemplazable. Cuando estuve en una UCI durante una semana, cuando tuve el proceso de mi bebé y que estaba conectada a todos esos cables, que no me podía mover de una camilla, que me hacían absolutamente todo en la misma cama y que a punto de no decir que no sale de esa, uno sabe que la vida continúa, que la vida sigue y lo hacen sin uno. Y uno no es tan indispensable ni tan necesario. Lo que pasa es que usted se creyó el cuento de que sí era muy necesario y muy indispensable. Y detrás de eso empiezan a haber muchas otras máscaras. Y es que como me pusieron en el lugar de niño bueno o niña buena, entonces yo también me reconozco a partir de ser el salvador de todo el mundo. Y a veces hasta a costa de uno mismo. Y no pone límites y no aprende a decir no. Y se le pasa la vida sufriendo por todo el mundo. Entonces, también hemos sido muchas veces salvadores o nos quedamos con el traje por mucho tiempo o lo seguimos teniendo, pero cada vez más conscientes de saber que nadie depende de nosotros. Es que es más, ni siquiera los propios hijos, porque los hijos también van haciendo su propio camino. Y si no, mírese cada uno de ustedes que fueron hijos, que hicieron con sus vidas, tomar su propio camino, salir de casa, tomar una relación, casarse, no irse del país, hacer su propia vida. Pero eso nos enseña algo muy bonito. Y miren esa frase lo que nos lleva. No soy responsable de salvar a nadie, solo de amar sin condiciones. Eso como suena bonito y como es de complicado aprenderlo a practicar y de vivirlo, porque ¿quién ama sin condiciones? Ni a los hijos los amamos sin condiciones. Yo me atrevería a decir, porque de los hijos siempre esperamos que hagan, se comporten, que sean. Entonces, quiero que se hagan esa pregunta y es, ¿estoy ayudando porque puedo o porque no sé cómo detenerme o porque soy yo el que necesito ser reconocido, sentirme valioso, necesario, importante?
Muy bien. Estoy ayudando porque puedo, o porque no sé cómo detenerme, o porque soy yo el que necesita ser reconocido, valorado, sentirse importante. Qué silencio tan profundo. Doctora, sí, yo reconozco que yo era la super salvadora, de verdad. Mm, Pero la primera que me tenía que salvar era yo misma. Yo era la que me claro que tenía que sí. salvar y creo que me he salvado. Pero Ujú. sí buscaba haciendo con las otras personas, era como que no venga. Si una amiga se separaba, entonces yo como que me metía como si yo fuera la que lo estuviera padeciendo, porque yo quería estar ahí Ujú. con ella, aquello y lo otro. Pero digamos que ya ahora, después de un año, es que yo me vengo a dar cuenta, era porque uno era falta de amor, porque uno necesita ser reconocido, porque uno necesitaba tener un lugar en donde uno fuera aceptado, bueno, como todas estas cosas. Ujú. Pero cuando uno se da cuenta que la primera que se tiene que salvar es uno mismo. Y Es siempre. cuando uno se salva uno mismo, de verdad que cuando uno ya hace algo por otra persona, o sea, uno lo hace con un amor, como con un amor y sin siquiera de que, como se dice, lo que haga con la mano derecha, que no se dé cuenta la izquierda. Claro, Es amar sin condiciones, mire, acá así. está, amar sin condiciones. No pretensiones, sino sin condiciones. Porque antes de sanar ese rol de salvador, todo lo que hacemos esperamos que sea retribuido, que sea compensado. Y ahí es donde estamos desde la herida y desde el ego, ¿sí? Entonces, miren, el ego tiene tantas formas de enmascararse en que hasta en la filantropía, los actos heroicos sociales, todos los que salen a rescatar todos los animalitos y hacen tantas cosas por los animalitos y hacen donatones para los animalitos de la calle y todo, eso es una manera de enmascarar mi necesidad de ser reconocido, de ser necesario, de sentirme importante para el mundo, desde ese rol del Salvador. Y entonces lleno mi casa de perros, de gatos, llevo a todo el que me encuentro en la calle y es un alma muy caritativa. Siempre pensamos que hay una parte muy buena y sí, claro que sí, pero en la realidad, en la autenticidad, cuando sale la sombra, es el ego el que me muestra si yo lo estoy haciendo por un compromiso de vida, por un propósito, por una misión, porque es parte de lo que ya aprendí a hacer sin pasar por encima de mí, aprendiendo a poner límites, aprendiendo a decir no, no debo, dándome y entregándome al otro sin descuidarme a mí, sin rescatarme a mí, sin atenderme a mí. Entonces había un dicho muy popular en mi tierra y mi familia desde los abuelos que ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Entonces algo a rescatar al mundo y no me rescato a mí. Entonces soy luz para todo el mundo y para mí soy la oscuridad. Entonces desde ahí es que esto tiene que tener esa mirada y esa perspectiva, ¿cierto? Yo me puedo enmascarar mi forma de enfrentarme al mundo para poder de alguna manera ocultar mis heridas y ocultar mis necesidades, mis vacíos y mis carencias. Y hasta me puedo volver filántropo en esa tema de salvar al mundo y ser muy bueno para el mundo y por dentro y en mi parte interior sentirme totalmente vacío porque no me rescaté primero a mí, me dediqué a rescatar a todo el mundo y no me rescaté a mí. Lo más importante es eso, tener esa conciencia de saber que estos roles no pasan en nuestra vida porque sí,
siempre tiene una razón, un origen, y cuando yo voy a ir a revisar esa historia que me correspondió y me ocupo de mis vacíos, de mis carencias, de mis necesidades, entonces sé que cuando estoy en estos roles, cuando vivo este tema de estas sombras y de estas máscaras, ya las reconozco y ya las puedo soltar más fácil y no me identifico con ellas, no soy ellas. Que lo más importante es eso, saber que no somos eso, somos más que eso, porque desde ahí es que empieza la distorsión de la mente a hacernos creer que nosotros somos ese rol, que nosotros somos esa negación de vergüenza, miedo, orgullo, que somos esas emociones de abandono, rechazo, culpa, que somos ese rol de ser víctimas de la vida, ser perseguidores del otro porque no creemos que el otro lo pueda hacer bien, o ser salvadores porque no creemos y confiamos en que el otro también tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué es importante? Saber que yo puedo moverme en el mundo en estos diferentes roles, pero en mi autenticidad, en mi interior, en ese diálogo interno, saber que si hay malestar, que si hay sufrimiento, lo estoy haciendo desde el ego, desde esa máscara, desde esa sombra del ego, que me está dando la oportunidad de sanar ese vacío, esa carencia y esa necesidad que tengo de ser reconocido, amado, aceptado, validado. Y entonces, ¿cómo me ocupo de mí primero? Y después salgo a salvar el mundo. Para yo estar acá al frente de ustedes, para yo hacer esta comunidad, para yo brindarles esta información, me ocupé de mí por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Porque primero lloré como nunca en mi vida había llorado los primeros 3 años del duelo de mi hija. Y después me ocupé de sanarme, de restaurarme, de reconstruirme, volverme a parar con fuerza. Y sigo en ese proceso, pero para estar acá yo viví el proceso arduo, porque si no, no pudiera estar acá acompañándolos, no pudiera estar brindándoles una información que en su momento para mí fue tan reveladora como decir, ahora sí, ¿a quién voy a salvar? Si la que está en el en el hoyo profundo, en el pozo sin salida soy yo. Rescátese usted. Sálvese usted, ya no tiene que ocuparse ni de sus hermanos, ni de su papá, ni de su mamá, ni de su esposo, ni de nadie. Ocúpese de usted, porque usted es la que está metida en el fondo y me tocó salir de ahí, ocuparme de mí, salvarme a mí para poder estar acá. De lo contrario, no pudiera estar acá diciéndoles, esto sí se vive, esto sí lo viví, esto también, yo fui y he sido salvadora, o sea, sigo siendo salvadora, pero ya con más conciencia, ya con capacidad de aprender a poner límites, ya con capacidad de decir, esto sí, esto no, ya con capacidad de decir, no puedo prestar plata porque si la presto, entonces me va a quedar sin lo que yo necesito, o no puedo o no quiero y no tengo que darle explicaciones al por qué no quiero o al por qué no me parece, porque muchas veces también en esos roles caemos en la falsa creencia de que tenemos que estar explicando todo y dar todas las explicaciones a todo el mundo para que entonces no piensen mal de nosotros. Cuando estamos viviendo desde el miedo a dejar de ser aceptados, validados, reconocidos y amados, estamos en todos estos roles y en esas máscaras de ego. Ese es uno de los indicios por los cuales reconocemos que el ego nos tiene ahí, en esas máscaras, en esas sombras, cuando estamos conectados desde el miedo, cuando no es que nos deje importar el mundo, ni nos deje importar las personas que amamos o las personas que se preocupan por nosotros, no, sino que ya no nos escondemos detrás de la falsa creencia que si yo hago o dejo de hacer, el otro no me va a querer, no me va a valorar, me va a rechazar, me va a abandonar, me va a dejar. Entonces, ¿cómo atravesar las sombras de los roles? Porque bueno, ya sabemos, ahí nos ubicamos, hemos sido víctimas, hemos sido perseguidores, hemos sido salvadores. ¿Cuál traje es el que más me pongo? ¿Cuál es mi estado del ser más constante?
ay, víctima, me quejo porque sí, porque no, me duele todo, somatizo, todas las enfermedades me llegan, manipulo emocionalmente, ¿sí? O soy perseguidor, soy muy implacable, soy muy juez, condeno fuertemente, soy muy rígida en mis creencias, en mi manera de ver y de interpretar las cosas, soy muy rígido con el otro, o soy el salvador, soy el bueno del paseo, le hago el bien a todo el mundo y necesito que el otro siempre me vea como su tabla de salvación. ¿Cómo atravesar entonces esas sombras? Reconocer qué rol adoptamos más seguido y por qué. ¿Qué parte de mí? Entonces una pregunta muy bonita es ¿qué parte de mí necesita esto? Ser reconocido, aceptado, protegido. Renunciar a la manipulación emocional, consciente o no. Nosotros somos manipuladores emocionales conscientes y en pareja sí que lo podemos ser. En pareja podemos ser muy manipuladores emocionalmente. Con los hijos sí que podemos ser. O los hijos con los padres sí que lo pueden ser. Entonces, renunciar a la manipulación emocional es saber que podemos confiar en que y tenemos también que aprender a respetar en la decisión y el camino que el otro elige, aún yendo en contravía a lo que yo creo, considero y quiero. Desarrollar tu adulto interior es este trabajo, estar acá, tener este tipo de espacios, leer, estar en conferencias, trabajarnos, ir a terapia, trabajar en nosotros desde las diferentes formas, desde la parte mental, desde la parte emocional, desde la parte física, desde la parte espiritual. Entonces, volverme un adulto que resuelve, más compasivo, porque es que yo ya he atravesado todo esto, yo ya atravesé el dolor profundo y me quedé anclada en el sufrimiento y cuando dije, yo ya no quiero sufrir más, yo ya no quiero llorar más, ¿qué tengo que hacer? No fue fácil porque todo lo que tuve que hacer hoy estoy volviendo a empezar. Entonces dije, bueno, pero me tengo que poner en coherencia. Yo les hablaba mucho de que la paz interior no es em, que afuera no pase nada. La paz interior es una construcción, primero de coherencia y congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y llegar a esa coherencia, a esa congruencia, también hay que pagar el precio. Entonces, volverme el adulto que resuelve requiere valor y requiere pagar el precio. Pero yo les pregunto, ¿acaso no estamos pagando el precio cuando estamos siendo víctimas o cuando somos los perseguidores? Porque ustedes creen que cómo sufre una persona perseguidora, una persona que necesita tener el control de todo, una persona que tiene todo el tiempo esa mirada implacable con el otro y consigo mismo. ¿Ustedes creen que no sufre? Y cómo sufre el Salvador que llora constantemente y sufre por todo lo que sucede afuera y le quiere dar todo a los demás y quiere resolverle el problema a todos y se abandona a sí misma. ¿Usted cree que no sufre? No pagamos el precio también cuando estamos en esos roles o en esos sentimientos o en esas emociones o en esas negaciones. Entonces sí o sí pagamos el precio. Conscientes, un precio que nos lleva a tener paz y plenitud inconsciente hasta a estar atados y anclados al sufrimiento. Recordar que no eres el rol, que no somos esa máscara, que no somos esa sombra, que somos un alma que lo representa, que somos una esencia divina, que somos creados a imagen y semejanza de Dios y volver a esa imagen, a esa semejanza, creer en esa palabra que Jesús vino y nos enseñó, que somos hijos del Padre. Nos cuesta muchísimo porque estamos enredados en todo esto. Nos cuesta muchísimo no mirarnos con esa dignidad y con ese merecimiento. No nos creemos ese cuento. Hoy tuve una experiencia muy importante. Yo estoy en muchos grupos y en uno de esos grupos estoy en un grupo del dispositivo con el que yo trabajo, que es el Healing, y una persona escribió que oráramos por ella y que miráramos cómo podíamos ayudarle porque estaba muy mal y quería suicidarse. Y yo sentí
yo casi no me meto a todos los grupos, además porque hoy estaba trabajando y estaba bien ocupada, y yo revisé el grupo y yo dije, ¿y ella por qué se quiere suicidar? ¿Cómo así? Venga a ver. Entonces yo le escribí por el interno y ella me respondió ahí mismo. Yo le dije que me perdonara por haberme metido al interno a hablarle, pero que pues era mejor. Entonces me dijo, todo lo que me puedas ayudar te lo voy a recibir porque mi esposo abusó de mi hija y yo me quiero morir. No sé cómo vivir con este dolor. Y yo le escribí, porque no hablamos telefónicamente, sino que yo le escribí, le dije varias cosas, le di varios ejercicios para que hiciera, porque incluso ella estaba en el trabajo. Entonces, a esto que les cuento a que voy, que la vida siempre nos va a llevar. Y por ejemplo, cómo no ser víctima ella de esa situación en ese momento, cómo no sentirse víctima de la vida. A eso voy. A que ella, ese es un grupo, ese es del dispositivo de Gili, pero es un grupo de oración. Es un grupo de oración. Miren la importancia porque en un grupo de oración, ¿quién quiere decir que se va a suicidar? Si la fe lo puede todo y si Dios está con nosotros, ¿cómo nos juega el ego y cómo no nos hace creer en lo que realmente somos? Y ese es un grupo de oración. Y yo no miro ese grupo de oración normalmente, pero porque el grupo de oración es a las 10 de la mañana y yo a esa hora estaba ocupada y lo vine a mirar como al mediodía. Ya había pasado el grupo de oración, no me conecté. Y en el grupo de oración ella dijo eso. Entonces también esa mirada que tenemos de las situaciones y de la vida a veces es muy confrontativa con nuestras creencias, porque yo les he dicho, en los procesos duros, desafiantes de la vida, peleamos con Dios, le reclamamos a Dios. Y entonces, ¿qué nos va a sostener? Si la espiritualidad es un gran pilar para salir de las situaciones complicadas. Y cuando yo le escribí, ella me respondió ahí mismo y quedamos de hablar, pero estaba tan desesperada que en cuestión de minutos me comentó toda la situación y me dijo que el esposo había abusado de la hija. Son situaciones tan complejas en la vida que cómo no sentirnos muchas veces enredados y llenos de tantas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso trabajarnos no es que no nos asegure la vida que no nos va a tocar desafíos ni situaciones duras. Trabajarnos, ocuparnos de nosotros es saber que cuando llegan esas situaciones retadoras, desafiantes, complicadas, duras, como puede ser situaciones de esa forma, nos va a dar estrategias y nos va a dar herramientas para responderle a la vida y no sentirnos que no vamos a ser capaces de salir de ahí. Entonces, recordar que no somos los roles, no somos las situaciones que nos suceden, no somos todo aquello que acontece afuera. Somos más que eso, pero es un proceso aprender a tener esa fe, esa confianza y esa certeza de creernos en ese mundo espiritual, hijos de ese creador amoroso y compasivo, y de poner en práctica esa promesa que hay de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque en las situaciones difíciles esa paz no la tenemos, la encontramos después. Mientras vivimos el proceso, esa paz se pierde. Y la palabra de Dios nos dice, tener la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cómo atravesamos los desafíos en esa paz que sobrepasa el entendimiento humano? ¿Cómo atravesar esa situación tan difícil de saber que la pareja abusó de su propia hija, el papá abusó de su hija sexualmente? ¿Cómo se vive eso con paz? Es bien difícil y retadora las situaciones de la vida, pero todo esto nos ayuda a que cuando nos acontezcan las situaciones no nos desborde, sino que nos contenga. Y vivir el proceso es pagar el precio. Así que cuando dejamos de actuar desde el personaje y comenzamos a vivir desde el alma, o sea, en esa coherencia de la mente y el corazón, de las emociones y de las acciones, ese es el alma. El alma es esa parte mental y emocional que nos hace ir en pro o ir en contra
de aquello que pensamos y sentimos. Entonces, vivir en esa coherencia, en esa congruencia, es un proceso, pero tenemos que dejar de actuar creyéndonos el personaje de lo que hemos creído que somos y poder retomar ese poder auténtico que no se ejerce sobre otros, sino sobre nuestra elección interna de amar con conciencia y de amar no solo al otro, amarnos a nosotros mismos, de rescatarnos, de salvarnos, de retomarnos, de reconectarnos. Entonces, muy bien, quiero que esto se lo lleven, muy bonito, esta última partecita para que la revisen cada vez que se vean y se reconozcan en los roles. Y es cuando llegues a ser víctima, pregúntate, recuérdale que ya no estás sola, que ya no eres esa niña, ya eres una adulta que puede resolverlo y tienes cómo hacerlo. Cuando llegues a ser perseguidora o perseguidor, agradécele al ego, a la mente, a ese instinto de supervivencia que te quiere proteger, pero invítalo a descansar, a ser flexible, a tener otra postura, otra mirada, a desaprender, a volver a aprender. Cuando veas que estás ocupando ese rol de salvador, dile que tu valor no depende de los demás, de lo que te aprueben, de lo que te acepten, de lo que validen. De por sí, el solo hecho de existir ya tiene su propio valor. Y abrazar esas tres sombras, como cuando abrazamos a un niño pequeño que se siente solo, abandonado, es saber que reconocemos las máscaras, reconocemos esa sombra, que no lo somos y que desde ese amor que nos damos, desde esa atención que nos damos, desde esa comprensión podemos aceptar y transformar. Nosotros no transformamos lo que no aceptamos y no aceptamos lo que no comprendemos. Y no comprendemos y no reconocemos toda esta parte humana que tenemos en nuestro interior lleno de tanta información que no sabemos a veces qué hacer con ella. Muy bien, entonces todos hemos sido alguna vez víctima, perseguidor o salvador. Estas máscaras o estas sombras son partes humanas, no son defectos, como nos han dicho siempre que somos esa parte defectuosa, esa parte que ocultamos. Cuando lo abrazamos con conciencia, lo reconocemos, los comprendemos de dónde vienen, los aceptamos y no nos dejamos dominar para convertirse en puertas hacia nuestra autenticidad. Hay una parte de ti, esta parte es muy bonita, ya se las muestro. Hay una parte de ti que ha despertado hoy y eso ya es suficiente. Cuando tenemos información podemos ver las cosas desde otra perspectiva, de otra manera. Así que esa es la invitación con el taller de hoy, para que cada vez nos anclemos más a buscar el bienestar, esa paz y saber que el sufrimiento no es que sea opcional, es que es un proceso del cual podemos desaprender y podemos aprender a dejar de estar en el sufrimiento, porque también nos, digamos, nos volvemos adictos a estar en sufrimiento, nos volvemos adictos al dolor. Muy bien, entonces, pues les agradezco mucho el espacio de hoy. Espero que haya sido un taller que les haya aportado muchísimo. Les deseo un buen descanso. Si Muchas alguien gracias. nos quiere Muchas decir algo para gracias. cerrar o Mu- Muchas gracias, genial. doctora Viviana. Pues sí, de mi parte fueron muchas reflexiones hoy porque pues tenemos de todo, pero de verdad que son momentos en los que se cuestiona uno en qué momento cae uno como salvador porque no sabe decir no. Termina siendo uno esclavo de muchas cosas porque no sabemos decir no. También pues el tema de poder uno desaprender para poder volver a empezar.
esa parte de verdad que es bien interesante y que hay que trabajarla mucho. Mm, sí. Esa Así parte que es muy bonita porque la verdad que tener la humildad de reconocer que no la sabemos todas, eso es muy importante en la vida. Y saber que la vida nos puede sorprender, en que podemos aprender y aún hacerlo mejor, es muy valioso. así es. Muchísimas gracias, doctora. Con todo cariño. Bueno, Gracias, maestra, gracias, gracias, gracias. Mucho amor incondicional para usted y para todos nosotros. amén. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme, que descansen. Nos vemos dentro de 8 días y mañana les estoy escribiendo a la comunidad para que podamos seguir las actividades que están propuestas. Muchas gracias, feliz Gracias. noche. Bonita noche. Descansen, feliz noche. Muchas gracias, doctora. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Amén, igualmente.